¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. El jueves pasado vimos el contexto de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y vimos que la iglesia de Cristo en la ciudad de Tesalónica se estableció por el apóstol Pablo en medio de tribulaciones, de persecuciones, de muchas pruebas. Pero aún así, la iglesia de Tesalónica se mantuvo fiel, se mantuvo perseverando y para Pablo y para los demás apóstoles, la iglesia en Tesalónica llegó a ser la iglesia modelo, la iglesia ejemplar para todas las iglesias de Cristo, por lo menos de la región de Acaya, como dice el versículo 7, de tal manera, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, eso significa los de Filipo, los de Berea también, y de Acaya que han creído. Entonces estamos en presencia de una iglesia modelo, de una congregación ejemplar, y yo diría una iglesia sana, una iglesia limpia delante de los ojos de Dios. Y Pablo comienza como es la costumbre apostólica, como es una práctica apostólica. Pablo comienza dándole gracias a Dios por la iglesia en Tesalónica. Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo tiene la práctica, tiene la costumbre de comenzar sus cartas dando gracias a Dios y recordando a los hermanos de Tesalónica. Ese es un buen ejemplo para nosotros de comenzar también nuestras oraciones dándole gracias a Dios por las iglesias de Cristo del sur de Chile, del norte de Chile, por la iglesia de Cristo de Paraguay. Nunca he estado en Paraguay, donde mi hermanita Susana, pero damos gracias porque existe una iglesia de Cristo allá en Paraguay. Y así como las iglesias de Cristo de México, de Estados Unidos, uno cuando ora debe acordarse de los hermanos, de las hermanas a las cuales les estamos predicando, les estamos enseñando. Así, hermano Raúl Díaz, nosotros debemos orar por las personas a las cuales les estamos predicando, enseñando, compartiendo el mensaje de Dios. Y no solamente orar por ellos, sino que nos acordamos de nuestros hermanos a los cuales les estamos predicando y enseñando la palabra de nuestro Dios. Y en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comenzamos nuevamente a analizar el texto bíblico. Pablo da gracias a Dios por tres aspectos, o yo diría por tres virtudes que hay en la nueva iglesia de Cristo de Tesalónica. Pablo en el versículo 3 da gracias a Dios por la obra de fe, y usted puede ir anotando estas virtudes, estas características, estos aspectos que hay en la iglesia de, y por eso también le llamamos la iglesia modelo, la iglesia ejemplar.
la obra de fe de ellos, el trabajo de amor de ellos, y tercero, la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos primeramente viendo la obra de vuestra fe. Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses, y Pablo se acuerda de los hermanos de Tesalónica, se acuerda de la obra de fe de ellos. La obra de fe de ellos. No tenemos duda de la fe de los hermanos de Tesalónica, de la confianza que los hermanos de Tesalónica han depositado en Dios y en el Evangelio del Señor Jesucristo. No tenemos duda de la fidelidad, del compromiso, de la fe, de la confianza que los hermanos en Tesalónica han puesto en la persona del Señor Jesucristo. La única pregunta que podría surgir en estos momentos, ya que Pablo habla de la obra de fe de ellos, la única pregunta que podría surgir es: ¿qué clase de obra Pablo tiene en mente aquí? Ya que Pablo habla de la obra de la fe de los hermanos de Tesalónica. La fe de los hermanos de Tesalónica los motiva a realizar obras. Pero, ¿qué clase de obras? Uno podría pensar ayudar a los enfermos, preocuparse por los pobres, visitar a las viudas en sus tribulaciones, ayudar a los necesitados. Uno podría pensar en esa clase de obras. La Biblia habla de esas obras de ayudar a los pobres y a los necesitados de la iglesia y del mundo. Pero me parece a mí que la obra de fe de los hermanos de Tesalónica tiene que ver con el anuncio, con la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Me parece a mí que la obra de los hermanos de Tesalónica tiene que ver con divulgar la fe, el Evangelio, la palabra de Dios a otras personas. ¿Y de dónde saco la idea? Mira el versículo 6, que después lo vamos a analizar con más atención. Capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y aquí está. Me parece que aquí está la obra de fe de los hermanos de Tesalónica. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ellos estaban divulgando la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Aquí está la obra de fe de ellos, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La obra de fe de los hermanos de Tesalónica tiene que ver con divulgar la palabra del Señor, extender la fe en todo lugar, tiene que ver con el anuncio del Evangelio de Jesús.
Esa es la obra de fe de estos hermanos. Ellos recibieron el mensaje de Dios a través de Pablo y ellos están transmitiendo ese mismo mensaje en todo lugar, están divulgando el mismo mensaje en todo lugar, están predicando la fe del Señor Jesucristo en todo lugar. Uno podría preguntarse en esta noche cómo nosotros estamos poniendo en práctica nuestra fe en el Señor. En este sentido, mi fe en el Señor Jesucristo me está motivando, me está moviendo a divulgar la palabra del Señor, a anunciar la palabra del Señor, a que mi fe se extienda a otros lugares. Piensen un poquito. Me parece a mí también que esta idea de la obra de vuestra fe tiene que ver con lo que Pablo dijo allá en 2 de Corintios capítulo 4. Miren 2 de Corintios capítulo 4, por favor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4 en un contexto de anunciar también la palabra. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. En ese versículo estoy pensando. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, estaba escrito en el Salmo 116, creí, dijo el salmista, por lo cual hablé. Ahora Pablo aplica ese versículo del Salmo 116 a ellos, a los apóstoles. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros también creemos, por lo cual también predicamos, también divulgamos la palabra del Señor, también anunciamos la palabra del Señor. Entonces Pablo, volvamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, Pablo se acuerda de los hermanos de Tesalónica, Pablo da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, específicamente se acuerda de la obra de vuestra fe. La obra de fe de los hermanos de Tesalónica tiene que ver con divulgar, con extender, con predicar el evangelio de Jesucristo en todo lugar. Esa es la fe de los tesalonicenses. Y nosotros tenemos que preguntarnos en esta hora si mi fe en el Señor Jesucristo me está moviendo a realizar esta obra. ¿Qué obra? De divulgar la palabra, de anunciar la palabra, de comunicar el evangelio de Jesús. Luego, una segunda característica de la iglesia en Tesalónica, una segunda virtud de la iglesia en Tesalónica, tiene que ver con el trabajo motivado por el amor. Miren el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Un trabajo motivado por el amor. Y yo no tengo ninguna duda que el amor de Cristo, el amor derramado en esa cruz, el evangelio, impactó, constriñó, se posicionó de los hermanos de Tesalónica.
la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Repito, no tengo dudas de que cuando los tesalonicenses, allá en Hechos capítulo 17, cuando los tesalonicenses escucharon el evangelio, escucharon acerca de la cruz, donde Cristo nos está amando, donde Cristo se está sacrificando por nosotros y donde Dios está derramando su amor para con nosotros. Ese amor en la cruz impactó a los hermanos de tesalonicenses. El trabajo de vuestro amor. Los hermanos de Tesalónica aprendieron del verdadero amor, aprendieron de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses. Miren el capítulo 4, versículo 9. Pablo les dice a ellos: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Los tesalonicenses aprendieron de Dios, que os améis unos a otros. Entonces los tesalonicenses trabajan, hacen obras de fe, pero lo hacen con amor. Ellos aprendieron a amar con el amor de Dios, con el amor de Cristo. El amor de Cristo los constriñó. El amor de Cristo se posesionó de ellos. Ese amor derramado en esa cruz. Eso me recuerda a los misioneros de Tercera de Juan. ¿Se acuerdan la tercera carta del apóstol Juan a Gallo? Cuando le dice en el versículo 7 que los misioneros salieron por amor al nombre de él, sin recibir nada de los gentiles. Claro. Cuando el amor de Dios, cuando el amor de Cristo impacta la vida de un creyente, ese creyente sale a divulgar la palabra de Dios, sale a anunciar la palabra de Dios, sale a anunciar el evangelio de Jesucristo y lo hace por amor, un amor que aprendemos de Dios, un amor que aprendemos de Cristo. Los tesalonicenses aprendieron a amar porque Dios les enseñó ese amor. Si hablamos del amor de Dios, uno tiene que pensar únicamente en la cruz, en el Calvario, en el Gólgota, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo? Ha dado a su Hijo unigénito. Ha entregado a su Hijo, no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces el amor de Dios, el amor de Cristo, impacta la vida de los tesalonicenses. Y no solamente el amor de Dios, y no solamente el amor de Jesucristo. Ellos también aprendieron a amarse unos a otros por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les enseñó a amar a ellos, a entregarse, a sacrificarse. ¿Cómo lo sabemos? Miren el capítulo 2, versículo 8, versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Pablo les dice a la iglesia modelo, a la iglesia ejemplar: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande en nuestro afecto.
tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Los tesalonicenses fueron impactados por el amor de Cristo en la cruz, por el amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, pero también fueron impactados por el amor de los predicadores, por el amor de los apóstoles, en este caso Pablo, Silas y Timoteo. Ustedes llegaron a ser muy queridos para nosotros. Nosotros estábamos dispuestos no solamente a sufrir por ustedes, no solamente estábamos dispuestos a entregarles el Evangelio a ustedes, sino que estábamos listos, preparados, dispuestos a entregar nuestras propias vidas a ustedes. Hermanos míos, Pablo habla en el capítulo 1, versículo 3, del trabajo de vuestro amor. La obra que los tesalonicenses estaban realizando, predicando el Evangelio. El trabajo que los tesalonicenses estaban realizando, lo estaban haciendo con amor. Aprendieron del amor de Dios, aprendieron del amor de Cristo en la cruz, y aprendieron a amar a través de los predicadores, de los apóstoles, de aquellos que los evangelizaron a ellos. Ellos aprendieron a amar. Y el trabajo que están haciendo es un trabajo de amor. Y eso me recuerdan las palabras de Pablo a los Corintios, allá en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Pablo dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Todo trabajo que se hace en la obra de Dios, toda obra que se hace en la iglesia del Señor, debe ser hecha con amor. Debe estar involucrado el corazón, deben estar involucrados las emociones, la ternura, el afecto, la entrega del creyente. Y Pablo da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica y se acuerda de los hermanos de Tesalónica, se acuerda de la obra de fe de ellos y se acuerda del trabajo de amor que ellos están realizando. Volvamos a Tesalonicenses, por favor, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, número 1, de la obra de vuestra fe, número 2, del trabajo de vuestro amor, y número 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En la constancia, en la esperanza. La esperanza es la confianza que el creyente tiene en las promesas de Dios. La esperanza de los tesalonicenses en medio de los sufrimientos, en medio de las pruebas, pero especialmente la esperanza de los tesalonicenses en la segunda venida de Jesucristo. Ellos soportaron pruebas, ellos soportaron tribulaciones, ellos soportaron oposiciones,
porque estaban esperando el rescate, estaban esperando la salvación, estaban esperando a su libertador, a su Señor, que vendría con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que iba a descender del cielo y que los iba a arrebatar y para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor en el aire. Ellos estaban esperando al Señor de la gloria. Y esa esperanza les daba fortaleza, les daba perseverancia, les daba constancia, les daba firmeza a ellos. La esperanza cristiana. En el capítulo 1, en el versículo 10, ahí lo dice, y esperar de los cielos. Una iglesia que estaba esperando al Señor y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos estaban esperando al Señor Jesucristo. La esperanza de los hermanos de Tesalonicenses. Recuerden que Pedro dice en primera de Pedro 1:13, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento y esperar por completo, esperar por completo cuando os traerá y aparecerá y se manifestará y se revelará Jesucristo. Esperar por completo. Hermanos míos, en el contexto de Tesalonicenses, la esperanza de los cristianos implica que los tesalonicenses debían de revestirse de paciencia, debían de revestirse de perseverancia, debían de estar resistiendo las presiones, las tensiones y toda clase de oposición. Ellos estaban siendo perseguidos, acuérdense, estaban siendo atribulados, estaban siendo pisoteados, estaban siendo perseguidos. Ellos recibieron la palabra en medio de una gran oposición, en medio de una gran tribulación, pero la esperanza en la manifestación gloriosa, el estar esperando al Señor Jesús desde el cielo, el estar esperando al Señor de la gloria, al que nos va a librar de la ira venidera, al que nos va a dar descanso eterno, reposo eterno, cielo nuevo y tierra nueva. Esa esperanza en el Señor Jesucristo fortalecía a los cristianos. Los fortalecía a cada uno de ellos. Y los cristianos en Tesalónica, como vamos a ir viendo pasaje a pasaje, estaban revistiéndose de paciencia. Recuerde que el Santiago capítulo 5, versículo 7, a cristianos que también están sufriendo, se les dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. A otros cristianos se les dice que deben perseverar hasta el fin, porque nuestra salvación está mucho más cerca del día en que creímos. Entonces, hermanos míos, la fe de los tesalonicenses, la obra de fe, es demostrada haciendo un trabajo de amor. Repito el concepto. La fe de los hermanos de Tesalónica, la fe de ellos, estaba siendo demostrada por un trabajo de amor que estaban realizando. Y la esperanza los ayudaba a mantenerse firme, a mantenerse preparado para enfrentar las pruebas y las tribulaciones que les sobrevendrían a ellos. La esperanza en el Señor Jesucristo
se convirtió en los hermanos de Tesalónica una herramienta de paciencia, soportar cualquier prueba, soportar cualquier tribulación. Esta esperanza en el Señor Jesucristo se convirtió en fidelidad, porque a pesar de las pruebas, ellos seguían manteniéndose fieles al Señor, ellos seguían siendo santos para el Señor, y ellos continuaban trabajando, haciendo una obra de fe, haciendo un trabajo de amor y constante en la esperanza del Señor Jesucristo. Aquí están las tres virtudes, las tres características de la iglesia de Cristo de Tesalónica, la iglesia ejemplar, la iglesia modelo. Y nosotros hoy día debemos evaluar siempre cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, cuando la palabra escudriña nuestros corazones, cuando la palabra escudriña nuestra mente, cuando la palabra toca nuestro ser interior. Nosotros debemos examinarnos y evaluarnos acerca de estas tres virtudes. En el versículo 3 estoy. La obra de vuestra fe. Yo tengo que preguntarme si mi fe en el Señor Jesucristo me está motivando, me está ayudando a divulgar la palabra de Dios, porque esa es la obra de fe de ellos. Si el trabajo que estoy realizando en la iglesia del Señor es un trabajo de amor, es un trabajo sincero, es un trabajo de mi corazón, si mi corazón está involucrado en el trabajo que estoy haciendo en el reino de Dios, y si la esperanza que tengo en el Señor Jesucristo me está fortaleciendo, me está perfeccionando, me está estableciendo, me está afirmando mi fe en el Señor. Obra de fe, trabajo de amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esos son frutos, esas son evidencias de una iglesia sana, de una iglesia limpia, de una iglesia ejemplar, de una iglesia modelo. Cuando hay obra de fe, cuando hay un trabajo de amor y cuando hay una constancia de esperanza del Señor Jesucristo, esos son frutos de una vida transformada, de una vida regenerada por el poder del Espíritu Santo. Dice ahora el versículo 4, pasamos al versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Aquí, cuando dice vuestra elección, literalmente dice la elección que Dios hizo por ustedes y que ustedes respondieron a esa elección. Me explico. Cuando Pablo dice conocemos, amados, conocemos, Pablo sabe que Dios los eligió a ellos. Pablo también sabe que ellos eligieron a Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sé
que los hermanos de Tesalónica eligieron a Dios, respondieron al llamado de Dios, por lo que dijo el versículo 3. Yo me doy cuenta, en otras palabras dice Pablo, ustedes han sido elegidos por Dios. Ustedes han sido seleccionados por Dios. Ustedes han sido predestinados por Dios por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y por la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Por la forma en cómo ellos respondieron al evangelio que se les predicó. La idea es, Dios los llamó a ellos por medio del mensaje del evangelio. Y los tesalonicenses aceptaron el mensaje, respondieron al mensaje y se entregaron al mensaje de todo corazón. ¿Cómo sabemos que se entregaron y respondieron y obedecieron al evangelio de todo corazón? Por la obra de vuestra fe, por el trabajo de su amor y por la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Cuando dice también el versículo 4, pues conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, nosotros debemos entender que Dios hizo una elección por los hermanos de Tesalónica. Dios también hizo una elección por usted y por mí. Y uno podría preguntarse, ¿cuándo Dios hizo esta elección? ¿Cuándo Dios nos predestinó, nos eligió, nos seleccionó? ¿Cuándo? Cuando envió a su Hijo Jesucristo, cuando no escatimó a su propio Hijo, cuando no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí Dios hizo su propia elección de salvarnos, de amarnos, de rescatarnos, de darnos vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Dios hizo su propia elección. ¿Y cuál fue la elección de Dios? Enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, entregar a su Hijo por nuestros pecados, dar a su Hijo para salvarnos. Esa fue la elección de Dios. ¿Y cuál es la elección nuestra? Aceptar el mensaje, responder al mensaje, obedecer el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es la evidencia de que yo y de que usted realmente hemos respondido al mensaje, a la elección de Dios? La obra de fe, el trabajo de amor, la constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, Dios nos elige llamándonos por medio del Evangelio, y los elegidos son los que responden al llamado del Evangelio de todo corazón. Y cuando la respuesta de los elegidos de Dios, los amados de Dios, cuando la respuesta es una respuesta de corazón, eso va a traer fruto del Espíritu, como lo vamos a ver. Eso va a traer una transformación de vida, como lo vamos a ver. Uno podría preguntarse también, ¿qué es lo que le da seguridad a Pablo
de que los hermanos de Tesalónica son realmente elegidos por Dios. Lo estoy diciendo de otra manera, pero lo estoy diciendo. O lo podría decir de otra manera. ¿Qué seguridad tengo yo? ¿Qué confianza tengo yo? ¿Qué certeza tengo de que yo soy un elegido de Dios? ¿Qué seguridad tiene usted? ¿Qué confianza tiene usted? ¿Qué certeza tiene usted de que usted es una elegida por Dios, una amada por Dios? Número uno, yo estoy diciendo lo mismo, pero de diferentes formas. Número uno, la forma en que estaban viviendo los hermanos de Tesalónica. La palabra de Dios llegó a los tesalonicenses y esa palabra produjo frutos, hermanos. Frutos de obra de fe, de trabajo de amor, de constancia y la esperanza en el Señor Jesucristo. Y lo otro, que ellos respondieron al mensaje. Dice el versículo 5, dice el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos escucharon el evangelio y respondieron al evangelio. Respondieron al evangelio. Eso es una evidencia, es una certeza, una seguridad de que ellos son los elegidos de Dios. No solamente responden al evangelio, sino que dan frutos de ese llamado que recibieron. Esas son las evidencias. Cuando una persona ha sido elegida por Dios, ya Dios hizo su elección al enviar a Jesús. Cuando una persona es elegida por Dios y esta persona responde al llamado de Dios, esa persona va a mostrar en su vida todo el tiempo obra de fe. Todo el tiempo va a mostrar trabajos de amor y la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Esos son 3 frutos que aparecen en el versículo 3 de los elegidos por Dios y de los que respondieron a la elección, al llamado del Evangelio. Versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esta iglesia de los tesalonicenses es tan ejemplar, es tan modelo, que esta iglesia apreciaba, estimaba la palabra de Dios. Ellos apreciaban el evangelio, estimaban el evangelio de Dios, respondían al evangelio de Dios. De hecho, en el capítulo 2, versículo 13, miren el capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, tesalonicenses, cuando ustedes recibieron el evangelio, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿recuerdan Hechos capítulo 17? La recibisteis
no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra que Pablo les predicó a los tesalonicenses, ellos la recibieron no como una palabra de hombre, sino como una palabra de Dios que actúa poderosamente en los creyentes. Y ya hemos visto cómo esta palabra poderosa, cómo este evangelio poderoso estaba actuando eficazmente, poderosamente en la vida de los hermanos de Tesalónica. ¿Cómo sabemos que estaba actuando poderosamente? Por el fruto. Trabajo de amor, obra de fe, constancia en la esperanza. La palabra actuando poderosamente en los tesalonicenses. Y dice también, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sí, la palabra de Dios es poderosa y actúa eficazmente y actúa poderosamente en los creyentes, en los que creen realmente. Pablo sabe que el evangelio que él les predicó a los tesalonicenses, ellos recibieron el evangelio de una manera genuina, de una manera sincera, que produjo frutos en la vida de ellos. El evangelio no llegó solo a ellos con palabras, sino con la obra del Espíritu Santo, como una palabra de Dios en la vida de ellos. Dice el versículo 5 del capítulo 1, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, no fue solamente una predicación y chao, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay algo importante. Cada vez que se predica el Evangelio de Jesús, cada vez que se predica la palabra del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está involucrado en todo este trabajo. No debemos ignorar que cuando predicamos el Evangelio, cuando divulgamos el Evangelio, es una obra del Espíritu Santo de Dios. Recuerda, hermano mío, que en el Evangelio de Juan, cuando Dios envía el Espíritu Santo al mundo, no a los creyentes, ese es otro tema, ese es otro tema. La única relación que tiene el Espíritu Santo con el mundo es que el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y no tengo la menor duda que fue el Espíritu Santo, a través del Evangelio, que convenció a los hermanos de Tesalónica, que convirtió a los hermanos de Tesalónica, que los trasladó de los ídolos al Dios vivo. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan quién le dijo a Felipe que se acercara al carruaje del etíope para predicarle el Evangelio de Jesús? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje. ¿Se acuerdan quién le dijo a Pablo, al apóstol Pedro, que vaya a predicar el Evangelio a Cornelio y toda su familia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo presente en la conversión del etíope. El Espíritu Santo estuvo presente en la conversión de Cornelio y su familia. El Espíritu Santo estuvo presente en la conversión, en la transformación de los hermanos de Tesalónica. Y el Espíritu Santo también estuvo presente en nuestra propia conversión, en nuestra propia transformación. El Espíritu de Dios con poder. Entonces no tenemos que olvidarnos de que cuando es predicada la palabra, divulgada la palabra, el Espíritu Santo está convenciendo, redarguyendo la vida de las personas. El Espíritu Santo es la única persona que puede convencer
a otra persona de pecado, de justicia y de juicio a través del Evangelio de Jesús, a través de la palabra de Dios. Recuerde usted que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso hay que predicar la palabra, por eso hay que divulgar la palabra, porque la